Bueno, gracias por estar en 2020 Noticias. El pasado 6 de marzo se conoció el primer caso de coronavirus en el país. Luego, el 25 de marzo, el presidente de la República decide decretar una cuarentena que se empieza a levantar gradualmente el próximo 27 para algunos sectores, el próximo 27 de abril para algunos sectores como la manufactura y la construcción, pero que en general se sigue extendiendo hasta el 11 de mayo. Para hablar un poco y analizar todo lo que ha sucedido con estas medidas tomadas por la Presidencia de la República y cómo va, digamos, la ejecución de esas decisiones vía decretos. Tenemos a un gran experto, una persona que ha sido decano de Humanidades de la Universidad de AFI, pero continúa vinculado a la universidad como profesor, pero que además hace parte del Consejo Directivo y de Confama, desde donde se puede tomar un poco la temperatura a todo este tema social. Se trata de Jorge Giraldo, quien nos acompaña a esta hora en 2020 Noticias. Jorge, gracias por estar con nosotros en 2020. Gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, Jorge, una inquietud, pues te he visto en las columnas que has escrito en El Colombiano un poco crítico, digamos, pero con argumentos frente a estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. ¿Cómo has visto, digamos, esta cantidad innumerable de decretos que ha emitido el presidente de la República para tratar de darle un auxilio, un empujón a la economía y también un poco para bajarle a la presión social en una situación muy difícil para una gran cantidad de personas en el país? Bueno, digamos que mi principal preocupación, porque es mi área de trabajo, es la que tiene que ver con la política social. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno han sido, primero, lentas y segundo, muy insuficientes. Uh-huh. Lentas porque, por supuesto, la decisión de adoptar una cuarentena implicaba inmediatamente, digamos, apagar la economía nacional Claro. en muchísimos sectores. Y era previsible que ese apagón de la economía inmediatamente se reflejara en la calidad de vida de la gente. Uh-huh. Más del 90% de los negocios en el país son pequeños y más que pequeños, negocios familiares Sí. o negocios individuales. Casi la mitad de la mano de obra del país depende del trabajo informal, que es un Uh-huh. trabajo que casi todo se hace en la calle. Entonces, digamos, las medidas de cuarentena van muy adelante respecto a las medidas sociales. Son muy lentas, todavía hoy siguen siendo muy lentas, pareciera que Sí. el gobierno no tuviera un diagnóstico claro de cuál es el impacto que está teniendo eh, las medidas de cuarentena en la economía y en el aspecto social. Y el otro punto es que son completamente insuficientes. El gobierno anunció un plan que estima en una inversión de 15 billones de pesos, que es un equivalente al 1% del Producto Interno Bruto de Colombia. Chile y Perú, que son países socios de la Alianza del Pacífico, que tienen tamaños de economía relativamente parecidos al de Colombia Sí. y orientación económica muy parecida, digamos, más bien ortodoxos. Están gastando Chile hasta ahora el 7% del PIB y Perú casi el 12% del PIB, ¿sí? Es Uh-huh. decir, están gastando 7 y 12 veces más que nosotros. México anunció ayer eh, inversiones por 30.000 millones de dólares y nosotros estamos invirtiendo algo así Claro. como 5.000. Entonces, Hace falta más, mejor dicho. hace falta hacer un esfuerzo mucho mayor. En esto casi todos los economistas y exministros, incluso algunos expresidentes como el propio Álvaro Uribe, coinciden en que hace falta más y han propuesto distintas medidas, ¿cierto? Medidas Uh-huh. de endeudamiento externo, de emisión, medidas alternativas para hacer uso de una parte de las reservas internacionales. Hoy el país tiene un cupo importante con el Fondo Monetario Internacional, inclusive que puede aprovechar. Por ejemplo, esa es una de las Sí, se cosas que supone que claro, tenemos un cupo por 11.000 millones de de dólares. dólares, pero
el gobierno en esto ha sido excesivamente conservador. Mi conclusión es que prefiere la estética de las cifras macroeconómicas que la ética del apoyo a la población que está siendo muy golpeada hoy. Hay una queja ya que se ha vuelto insistente en los últimos días de pequeños, medianos empresarios, traducida inclusive a través de los propios gremios como FENALCO, que dicen, hombre, la plata que usted está anunciando no nos está llegando. Los bancos, digamos, no están cumpliendo esa labor de intermediación o han sido muy cautos en esta época, en este momento, para lograr que la economía reciba esa plata que tanto o que urgentemente necesita para inyectársela en la generación de empleos y para sostener muchas pequeñas y medianas industrias. ¿Vos has Sí, visto un poco ese tema también? ¿Lo has palpado? sí, no, es el tercer aspecto, digamos, crítico, y es primero que las medidas que se han tomado hasta ahora no van en el camino correcto, es lo que ha dicho ACOPI, es lo que ha dicho FENALCO y es lo que se ha dicho también desde la academia. Pero el otro aspecto es que la estructura del Estado colombiano hace que la aplicación de estas medidas sea muy farragosa, muy lenta, porque hay mucha intermediación, hay mucha tramitología. Y el caso concreto es que, por ejemplo, en lo relativo a los apoyos para pequeña y mediana, después de que se anunciaron hasta hoy, todavía no ha llegado un solo peso a los destinatarios, Así es. ¿sí? Y lo mismo pasa con la gente común y corriente. Digamos, el Estado tiene muy bien aceitado el flujo para hacer llegar recursos a las personas que ya reciben subsidios desde hace 20 años, por ejemplo, a través de programas como Familias en Uh Acción -huh. o de los programas de CISBEN. Pero una gran parte de la población afectada ahora no está ahí, no está ahí en ese mapa y el gobierno se ve en muchas dificultades para llegarle a esos sectores de población. Claro. Entonces, probablemente cuando se tomen medidas o cuando se afinen mecanismos para hacerlo, el problema se haya duplicado o triplicado, porque eh, Total. a cierre de abril y a cierre de mayo, los datos pueden ser gravísimos. Algunos analistas están estimando que podemos tener tasas de desempleo que pueden moverse entre el 20 y el 30%. Eso es volver a ¿Sí? los años 80, básicamente, Jorge, ¿cierto? Eso es un retroceso de casi todo lo que llevamos del siglo. Mm, Es decir, es increíble. volver más o menos a la situación en la que estábamos en la crisis, cuando la crisis asiática del 97 y del 98. Mm, Es perder 20 años. mm, increíble. Jorge, Sí, usted está en el consejo directivo de Confama. Digamos que sí. ahí le están tomando mucho el pulso a esta situación social. Las cifras que indican, ¿qué hablan allá en el consejo directivo? ¿Cuáles son las preocupaciones? Porque una gran cantidad de trabajadores, personas están afiliados a la caja, por ejemplo. Bueno, lo primero que hay que decir es que la caja tomó desde hace un mes unas medidas para ayudarle a los afiliados, a los beneficiarios de la caja, ¿sí? Algunas de esas medidas se podían hacer directamente, otras no, porque el sistema de compensación familiar es muy regulado en Colombia, pero se le hicieron unas propuestas al gobierno nacional, algunas de las cuales fueron Mm, recogidas parcialmente, sobre todo algunas que tienen que ver con los programas de crédito, con el subsidio al desempleo, ¿sí? Pero somos conscientes de que lo que estamos haciendo todavía es muy pequeño y quisiéramos que el gobierno, que los reguladores nos permitieran todavía hacer mucho más. Eso por un lado. Por el sí, otro, lo que estamos sintiendo es, por supuesto, la demanda de los sectores más golpeados, ¿sí? total. La gente que está perdiendo el empleo, las pequeñas y medianas empresas
que están cerrando, que están necesitando crédito o que están necesitando algún otro tipo de apoyo, ¿sí? Yo creo que en este momento, pues, el sistema de compensación podría ser uno de los brazos principales, digamos, que use el gobierno para atender a este sector, que es un sector muy golpeado y que tradicionalmente no es un sector que reciba subsidios estatales. Así es. Bueno, ¿cuál es el camino que le queda al gobierno en este momento como para ir concluyendo? Digamos, ¿cuáles son las luces que puede tener el gobierno en este momento para, digamos, enderezar el rumbo? ¿Qué debe hacer? Bueno, no, lo que hemos planteado, digamos, desde distintos sectores, básicamente es que además de los subsidios que recibe la población más pobre, es necesario atender una franja muy importante de clase media vulnerable que ya está en riesgo inminente de caer bajo la línea de pobreza. Se calcula que esa población cubre alrededor de 2.700.000 personas. Casi todas las propuestas conducen a algún tipo de apoyo monetario, Ujú. porque la canasta familiar de las personas de este segmento de la población, digamos, en esa canasta familiar, el porcentaje que va a alimentos es un porcentaje realmente pequeño, que puede ser alrededor de entre el 10 y el 20%. Este es un sector de población que necesita dinero en efectivo para pagar matrículas, Mm, para pagar arriendos, servicios básicos. eh, sí, para pagar servicios básicos, para pagar otro tipo de necesidades. Pero por otro lado, algunos, en particular yo he venido insistiendo mucho en que es muy importante que haya algunos alivios que el Estado podría aplicar directamente. Yo he insistido mucho en el tema, por ejemplo, de servicios públicos y de los impuestos municipales. Mm, Los municipios y las empresas de servicios públicos deberían hacer el esfuerzo para que estas personas no tengan que pagar la parte correspondiente a impuestos y la parte correspondiente a servicios públicos, al menos durante la duración de la cuarentena, porque es que nosotros no estamos en cuarentena por voluntad propia, claro. ¿sí? Esa ha sido una decisión que ha tomado el Estado, pero el Estado, en mi opinión, tenía que cubrir unas necesidades básicas de protección para poder hacer una cuarentena con todas las de la ley. A la gente no se le puede decir, vaya para la casa y después no me interesa usted cómo va a Sí, vivir. sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces Envigado, sí, son claro, dos cosas, ingresos total. en efectivo, directos, y por el otro lado, alivios para que las facturas mensuales de la gente se enflaquezcan. Hay Envigado, por ejemplo, ayer tomó la decisión de subsidiar completamente la factura de los estratos 1 y 2 en energía y gas. Ese es, por ejemplo, ese ejemplo lo logró ayer Envigado, que lo anunciaron, lo presentaron a través de un proyecto de acuerdo y asumirán ese costo a partir de la próxima factura, por ejemplo. Eso está bien, eso está bien. Sin embargo, yo creo que eso tendría que ser al menos 3 y 4 y reducir al tiempo que dure la cuarentena. La otra posibilidad es para evitar, digamos, abusos. Es una cosa que ya se creó en Medellín durante la alcaldía de Alonso Salazar y es Ujú. estimar un mínimo vital de consumo y a partir de ese mínimo vital cobrar. Eso lo pueden hacer las empresas públicas perfectamente. Lo mismo en el tema de impuestos. En el tema de impuestos no es que me difieran la fecha de pago, ¿sí? Es que a veces los técnicos como que no saben cómo vive la gente. O sea, para una Claro, persona común, recibir la factura doble al mes siguiente no es ningún alivio, eso es un para castigo. nada, claro. Exactamente. Y lo mismo va a pasar con las deudas financieras, lo que simplemente se Exacto. aplazó el pago de los intereses. Sí, que eso es peor. Sí, claro, claro. Y una última, Jorge. eh, el próximo lunes empiezan algunos sectores a entrar a operar. Se habló de la manufactura, se habló del sector de la construcción. ¿Cómo ves esa decisión de ir entrando gradualmente la economía otra vez en operación para que vaya saliendo de esta cuarentena?
Pues parece una decisión tomada más pensando en la economía, porque normalmente lo que dicen los expertos es que para tomar esas decisiones, eh, la primera medida de política pública es tener un buen respaldo en pruebas, ¿sí? Y nosotros no estamos bien en pruebas. Estuve revisando estadísticas para esta entrevista y Ecuador ha hecho el doble de pruebas que nosotros. Panamá hace más pruebas que nosotros. Entonces, el ejemplo de los países del Extremo Oriente es que han abierto, pero teniendo un buen respaldo en pruebas. Nosotros vamos a abrir sin pruebas, como la tía o como la mamá, diciéndole a la gente, no, lávese las manos y ponga la mascarilla y no se junte con el otro y pocas cosas más. Entonces, parece una medida, así la respalda el ministro de Salud y este doctor pues que estaba allí, Sí. parece una medida apresurada porque las estadísticas no son muy buenas, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que no tenemos la capacidad para hacer las pruebas que se necesitan para que la gente salga a la calle, ¿no? Total. Jorge, gracias por haber atendido esta entrevista con 2020 Noticias y por estas luces tan importantes para analizar y entender un poco lo que está pasando a nivel social en Bueno, el gracias país. a vos y al medio pues por la invitación y mucha suerte en este proyecto. Lo mismo, Jorge. Hasta Que estés luego. bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao.